Ahí está. Hola, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludar a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde ya saben pues que venimos reflexionando este texto de Gigeris que se llama La violencia del alma y que bueno, y hoy es el último capítulo, hoy es el último like que hacemos de este libro porque bueno, ya lo terminamos y acuérdense que ya está a la venta el segundo que es Alma e Historia. En Amazon los puede conseguir en Amazon Colombia, los dos están como en $50 y el envío es gratuito. Entonces la idea es como para apoyar también a los muchachos para que sigan haciendo estas traducciones tan interesantes de este psicólogo junguiano tan avanzador, tan cuestionador, que pisa todos esos intereses vacuos, mediocres, personalistas de la psicología junguiana clásica y especialmente de los junguianos y los mismos de la psicología hegeliana que en su fondo, a pesar de que son psicologías en sí mismas muy interesantes, porque claro, nosotros venimos de ahí y somos hijos de esas obras también, pero que en su fondo, en su praxis, es totalmente neurótica porque siempre retiene un pasado, la añoranza de un pasado, y le cuesta verse a sí misma enfrentada dentro del presente. Y es tan neurótica en sí misma que le cuesta precisamente verse enfrentada a las propias negaciones que le va aconteciendo a ella misma. Pero como decía una vez Alevica, hablando que los junguianos y los gilmanianos protegen la obra del maestro como un bastión impenetrable. Entonces, por eso cuando llegan psicólogos tan avanzados como Hillman o Gigerich que cuestionan y pisan callos y piensan en profundidad la obra de Jung y le muestran las propias contradicciones a la obra, ya los jungianos pegan un grito en el cielo. ¡No! Eso que dijo Hillman no es así. No, eso que dice Giger es puro hegelianismo. Entonces, porque en el fondo no es una obra que la hayan pensado, que la hayan estudiado, o que muy en el fondo cogen a Gigeris, pero para sus intereses personales, cogen tres o cuatro frasecitas y las pegan por ahí, pero no entienden en profundidad qué es lo que está queriendo decir esas frases. O hay otros psicólogos que se cogen y se pegan de los Facebook de otros, roban frases de ese Facebook y la pegan en otro Facebook y robándole lo que es el ejercicio intelectual y de pensamiento al otro. Y eso se ve mucho en la psicología junguiana, especialmente en los junguianos que son así expertos haciendo robos herméticos, pero no son capaces de reconocerle el criterio, el esfuerzo que hace el otro en esas traducciones y en ese ejercicio propio de poder poner a disposición textos que están en inglés al español y no lo reconocen, sino que van robando las frases y las hacen como suyas propias y fuera eso las malinterpretan porque dicen que la sacan de un libro cuando no es de específicamente ese libro. Pero bueno, esa es la mediocridad que nos vemos enfrentados en esta psicología junguiana que la han vuelto, como decía Gigeres, psicología populacha, psicología para el último de los hombres, psicología para el que se autoconozca, pero sigue igual de intocado psicológicamente, y que son vendiendo porque están dentro del mercado del consumo, porque por más junguianos que sean, ofrecen un producto de consumo, un producto de bienestar, un producto que te ayude supuestamente a ser mejor persona, pero intocado psicológicamente y siguen siendo los mismos filisteos de siempre. Eso es lo que pasa ahorita con la psicología junguiana actual y con las formaciones que están haciendo. Es un ejercicio de adoctrinamiento que inicialmente es necesario, pero que después hay que ir en contra del mismo. Entonces, en este sentido, bueno, nosotros venimos entonces pensando el último capítulo que es este del el animus como negación y como propio otro del alma, y donde estamos entonces en el tercer momento, que ya se me había, lo tenías que por acá separado. Ah, sí, la tercera posición del alma con respecto a su experiencia del otro, firmeza ante la muerte. Entonces, acuérdese que hablamos hace 15 días que precisamente cuando el alma en su segunda posición, en la tercera posición, o sea, en la segunda posición, entonces es cuando Barba Azul va en contra, en este caso, de la princesa, porque la niega lógicamente, pero recordemos que en la segunda posición del alma, porque no es que esté algo así separado, sino que es algo que está ocurriendo todo el tiempo en un mismo fenómeno, donde el alma se establece en diferentes posiciones. Pero el alma en su segunda posición, Animus,
cuando la esposa abre entonces el cavernario, se ve precisamente enfrentada ahí, lógicamente, a su primera muerte psicológicamente hablando. Pero ya en un tercer momento, cuando está en la tercera muerte, cuando ahí sí se ve enfrentada a la experiencia de la muerte con Barba Azul, de que la va a asesinar y sostiene la negación de la muerte ante su esposo, es donde precisamente el ánima se recobra a sí misma, toma conciencia en ella misma, interioriza a ese otro y es donde es capaz de restablecer la posición. Que Gigeri después va a tomar el cuento de la hija del molinero, cuando entonces estuvimos hablando un poco de que en la primera posición entonces la hija junto a la anciana ve entonces la muerte de todos estos bandoleros cuando descuartizan a una chica y ella aún así es capaz de soportar esa muerte, es decir, ese desmembramiento que está ocurriendo ahí y el poder soportar esa muerte, eso terrorífico, es lo que le permite al alma reafirmarse en ella misma, constituirse en ella misma para poder alzarse en otra posición. Que es decir, se subla la primera y la segunda posición para restablecerse en una tercera posición. Y esa tercera posición ya es cuando precisamente en el cuento, puta, es que no me acuerdo bien. Bueno, ya cuando a ellos los decapitan porque se les sale un dedo de la muchacha, entonces cuando ella es capaz de sostener todo ese proceso de negación, es donde precisamente el alma poder sostener, de poder demorarse en ese proceso de negación y el alma y el ánima adquirir conciencia de ella misma, es que es capaz de soportar el terror ante la muerte. Esto lo dice Nietzsche muy bonito cuando Nietzsche dice que ante lo dionisiaco, ante la experiencia del terror y la muerte es poder sostener ese terror ante sí mismo para poder superarlo. Y ahí es donde está esa concepción de más allá del bien y del mal. Aquí psicológicamente hablando, que no estamos poniendo cuestiones morales, es que cuando el alma ya no es ni ánima ni ánimus, sino que es todo eso superado en una tercera posición, cuando el alma ya se ha hecho consciente de ella misma. Pero el poder soportar el terror ante la muerte y poder sostener esa experiencia de su otro, esa experiencia lógica del ánima de negación es que le posibilita a ella poder hacerse consciente de ella misma, al poder sostener, al poder demorarse en la negación, al poder soportar ese proceso negativo. Pues lo voy a poner con un ejemplo, con otro ejemplo a ver, más, de pronto más asequible, si de pronto me hago entender más. Yo les había hablado, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el alma estaba matando toda esta idea, en esta matanza de segundo orden, en esta matanza de matando todo lo bueno, lo bello, a través de lo que ocurrió en la experiencia del holocausto, es que al matar ella esa concesión de todo lo bueno y de todo lo bello, es que estaba queriendo decir a ella misma que ya no estaba dentro de las concepciones cristianas, morales, de lo bueno y de lo bello y de todo esto, de lo bueno y de la moral, sino que ya se restablece en otra posición, pero el proceso de poder soportar negación durante todo el proceso de lo que está ocurriendo dentro de esas matanzas es que le permite a ella a sí misma negar esa idea de supremo bien. Lo voy a dejar hasta ahí porque no te doy la entrada. ¿Qué más, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás? Y yo en la puerta esperando, ya. No, no te preocupes, ya sé. Ya todos sabemos que te gusta apasionarte. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Como bien dice yo, ¿no? Y esta es nuestra última sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es ver esta cuarta posición, ¿sí? Y, digamos, con base en lo que ya nos explicó John acerca de las otras posiciones, mm, mm, de ahí podemos partir para poder entender esta situación. Pero además, de alguna forma, tenemos que recapitular algunos puntos esenciales de la forma, de la metodología que sigue Gehrig para poder, em, primero, entrar dentro del tema del que nos está hablando y segundo, cómo utiliza de forma pedagógica los cuentos, los sueños y estas imágenes psíquicas que él, a las que recurre como tal para poder explicarnos esos procesos que nos está explicando, ¿no? Una cosa ahí que me parece muy importante, John, es que eh, hay que recalcar que lo que hace Gehry cuando, por ejemplo, toma un cuento, toma un sueño o toma una narración psíquica, es que
todos los elementos que están ahí presentes, o sea, todos los elementos y todos los momentos, no los ve como cosas separadas. Ajá. Es decir, hay una frase de Jung, no recuerdo dónde la dice exactamente, pero él dice que, de hecho, es la frase fuente para Hillman. Él dice que la psique crea este, La, fantasía, psi- la psique crea realidad todos los días. realidad todos los días exactamente. Y lo hace a través de la fantasía, ¿sí? A través de ir fantaseando con estas imágenes que le son propias. La fantasía no es una situación que nosotros pudiéramos pensar como ilusoria, como falsa. Al contrario, la fantasía es el sustrato real de la propia alma hablando acerca de sí misma. De alguna forma, la fantasía es más real que la realidad como tal. Si nosotros tomamos en cuenta que además la realidad que nosotros vivimos es una realidad fantasiosa, es una realidad que se construye constantemente a través de nuestras percepciones y nuestras percepciones tienen como base, ¿sí?, el contexto de lo psíquico. Por lo tanto, la realidad que nosotros observamos es una realidad fantaseada como tal. Podríamos decir que nuestra visión del mundo tiene que configurarse como un delirio colectivo. Deliramos constantemente para poder estar en el mundo en el que nos encontramos. Esa metáfora tan utilizada de la Matrix, ¿no? Como este entramado de imágenes que nos contiene y de las cuales no podemos escapar o de las cuales estamos presos, no es otra manera, no es otra forma, sino la, eh, la imagen, ¿sí? La imagen moderna, la imagen postmoderna que tiene el alma para poder decirnos o para poder decirse a sí misma que hay una red, que hay un conjunto, ¿sí?, de elementos de los cuales no puede desembarazarse ni siquiera la propia alma. Esto, por ejemplo, nosotros lo observamos en los antiguos mitos órficos cuando hablamos acerca de la figura de Ananke y Okeanos. Ananke y Okeanos son aquello que delimitan el universo, pero no solamente el universo donde vivimos nosotros, las personas, sino el universo de los dioses. Entonces, los dioses tampoco pueden decidir, a pesar de su poder, a pesar de que son figuras luminosas y la representación de la verdad de un momento determinado, esa verdad tampoco puede salirse de sus parámetros. Hay una sintaxis que tiene que ser respetada continuamente. Esa lógica, ¿sí? Esas reglas implícitas dentro de la propia formación de la realidad, tal como nosotros la vivimos, es a lo que Kigeri llama el alma, ¿sí? El alma, por lo tanto, no es una cosa, ni es un sujeto, ni es un sustrato de la persona que puede ser perdido o rescatado, sino que es simple y sencillamente la lógica detrás de todos los elementos que van ocurriendo en la experiencia de cada uno de nosotros. Pero no es nuestra lógica y no son nuestros elementos. Nosotros vivimos ahí, en ese contexto. Entonces, en ese sentido, cuando Gigeri retoma un cuento, por ejemplo, en este caso, el cuento para él está todo el tiempo hablando acerca de la realidad del alma ahí, en esa misma situación. Por lo tanto, por ejemplo, en el cuento de Sara y Asmodeo, ¿no? Sara, el demonio Asmodeo, los esposos, los 7 esposos muertos y las vecinas chismosas que están ahí presentes en el cuento, todos son elementos, facetas de la propia alma hablando de sí misma. Por eso, yo, por ejemplo, algo que de repente se insiste o insistimos nosotros en estas situaciones, la falta de una base moral para poder juzgar los elementos psíquicos. Porque si bien nosotros, como personas, tenemos un contexto moral en el que nos movemos, los procesos psíquicos, al ser todos parte de una trama absoluta, ¿sí?, de una trama completa, entonces no podemos compartimentalizarlos así. Hillman decía, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la serpiente que aparece dentro del sueño, ¿no? Él decía, recuerdo que él contaba la anécdota de que estaba en un congreso de psicoanalistas, ¿no? Y entonces hablaba acerca de la serpiente, ¿no? Como imagen.
Y entonces un asistente le decía, este, sí, todo, o sea, le gritaba, ¿no? Todos sabemos que la serpiente no es otra cosa sino un falo, ¿no? En los sueños. Y entonces Gilman, muy, muy enojado, decía, acabas de matar a la serpiente, ¿no? Porque la serpiente no tiene que responder a nuestra realidad. Es decir, la imagen de la serpiente dentro de la experiencia psíquica, responde a su propia necesidad y tiene su propia moral dentro de sí misma. Ujú. Su moral es la vía recta, la norma a través de la cual ella se construye como imagen. Ujú. Cuando nosotros decimos, a mí no me gusta las serpientes y por lo tanto esta serpiente no debería de estar ahí, entonces lo que estamos haciendo es cosificar los elementos imaginales o los elementos psíquicos y imponer nuestra moral sobre ellos mismos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no tendría que asesinar o no tendría que asesinárseme, ¿no? Yo no tendría que hacer esos actos atroces que hago en mis sueños o en mis fantasías, ¿no? No tendrían que ocurrir así. Tendría que reprocharme continuamente esa situación. Y eso, entonces, mata la experiencia de lo psíquico, ¿sí? Porque entonces intento subsumir la experiencia de lo que está ocurriendo de forma autónoma a mis propias necesidades y a mi propia visión muy limitada, ¿no? Como decía Nietzsche, humana, demasiado humana, que no tiene que ver con las propias necesidades de ese proceso autónomo en el que yo estoy parado como tal. Sí, como decía un poco Gilman, es ese desliteralizarse frente a las concepciones egoicas y psíquicas frente a lo que está haciendo el alma. Porque lo que pasa es que el poder sostener lo terrorífico, poder sostener eso otro, se dificulta mucho. Entonces, por eso necesito ponerle técnicas, es el falo, la serpiente blanca es el ego, lo negro representa la sombra, la tal cosa que aparece entonces la madre. Es que es muy fácil, eso es muy fácil. Quien dice que interpretar los sueños es difícil, pero cuando usted ya tiene todo un esquema ahí montado es muy fácil. Pues, la sombra, lo oscuro, sencillo. Pues. Entonces, para el junguianos, y eso se mofan y se elevan en esa grandiosidad cuando interpretan los sueños y aparece el sí mismo en el sueño y aparece el agua, ya está apareciendo el ánima, estoy más equilibrado psíquicamente, ya estoy pasando el proceso de la individuación en el sueño cuando pase esa cascada de fuego. Hombre, por Dios. ¡Ja! Egoicamente, pues amén, gloria a Dios, pero es lo que tú dentro de tus propios presupuestos, dentro de tu propia moral, encaja el sueño como a ti te gusta, encaja el mito como a ti te gusta, encajas el síntoma como a ti te gusta como terapeuta porque estás tan vallado y cercado por ese discurso que no es capaz de verse enfrentado precisamente a esa experiencia de la muerte, a sostener eso terrorífico frente a eso otro que te interpela, frente a eso otro que te cuestiona, frente a eso otro que te abruma, que te destroza, psicológicamente hablando, lógicamente hablando. Pero los psicoterapeutas son felices hablando de angustias y de incertidumbres, pero no son capaces ni de sostenerle la incertidumbre a la imagen que aparece ahí en terapia. Entonces, ese es en este sentido cuando precisamente, no sé Alejo si se relacionará, igual me corregirás, que precisamente el proceso de la psicoterapia es más o menos como el cuento del molinero. Entonces, cuando ve que aparece ese tercero en terapia ahí a desmembrando, que se está cortando todo y que lo único que el terapeuta puede hacer es ir sosteniendo eso negativo que está ocurriendo ahí lógicamente hablando, ha de ser el trabajo psicoterapéuticamente hablando dándole precisamente a lo que el alma está haciendo sobre ella misma a través de ese sueño, de ese síntoma, de eso que acusa ahí al otro, sin querer mejorarlo, sin querer curarlo, sin querer ayudarlo, sin querer llevarlo a la individuación, a la vida simbólica, a la experiencia cumbre masloniana. Entonces, sino que sostener el fenómeno por el fenómeno mismo. Y es ahí donde precisamente dentro de él, en su propio proceso, que lo único que puede hacer uno es irlo reflexionando, lleva el entendimiento al mismo, pero saber que es algo que le acontece a uno, pero que no es de uno en el sentido literal para que te mejores, te cures, sea mejor persona. Por eso Freud decía eh, que la función del análisis es analizar y comprender. La curación es un efecto colateral, es decir, toda la función
psicológicamente hablando, es de analizar y comprender aquello que el alma está haciendo sobre ella misma sin pretensión de cura o mejora. Lo mismo cuando se atienden a los fenómenos. Cuando, por ejemplo, un yunguiano bastante mediocre de la ciudad de Medellín, que se mofa mucho de ser muy sabio, estaba criticando el capitalismo y esta sociedad consumista. Entonces, la concepción moral es que estamos en una sociedad consumista y capitalista porque su estrechez psicológica, su vacuidad analítica la lleva a decir que eso estaba mal, pero no comprende qué es lo que está haciendo el alma sobre ella misma en el capitalismo, en el consumismo, como no lo que pasa, sino como lo que acontece como una realidad imperante. Sí, lo que pasa es que el individuo se desborda, compra, gasta, hace una cosa, se endeuda con tarjetas de crédito. Sí, 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 eso es lo que pasa. Pero ¿qué acontece para el alma en la relación del consumismo? Que no es de uno, a uno se le impone. Yo quisiera no consumir el último iPhone que salió, pero me puede, me puede. Eso es un ejemplo. Pero entonces, en este sentido, precisamente el poder sostener ese horror frente a eso otro que está interpelando ahí de manera abrupta, ha de ser el trabajo psicológico, ha de ser el trabajo que nos acontece a nosotros como psicólogos, pues como decías que nací, pues para ser sacerdotes con títulos que debajo venden una moral. Pues somos igual que, los psicólogos son igual que sacerdotes, venden una moral, es que son sacerdotes, venden una moral, y nos cuesta reconocer que no, pero lógicamente hablando están sostenidos por una moral, la moral junguiana, la moral freudiana, la que vendan, y denuncian que el mundo está mal. No lo comprenden ni lo quieren cambiar, pero ni siquiera comprenden en lo que está el alma ahora y son supuestamente los defensores del alma. Entonces, lógicamente hablando, es precisamente en esos acontecimientos que el alma se va desenvolviendo a ella misma. Y es precisamente cuando en el cuento del molinero, al ladrón lo van a decapitar igual que a los otros, es el acontecimiento del alma frente a su propia experiencia ante la muerte, ante lo desgarrador y ante el desmembramiento que se está causando a ella misma. Ese es así porque el cuento es una unidad, no está separada, no es que por allí va la princesa, no va por allí la hija del molinero, por allí va la abuela, por allí va entonces los ladrones, no, sino que son diferentes posiciones que están ocurriendo al mismo tiempo del alma que va discurriendo dentro de la lógica del cuento, que Kigere los utiliza a veces de una manera pedagógica, a veces les entra psicológicamente, como lo hizo con el de Barba Azul y como lo que hace, como tomándole también en el caso de la hija del molinero para poder entrarle y mirar qué lógica discurre dentro de estos cuentos. Y asimismo, dale, Alex, que siento que me voy y me voy y me voy. Adelante, Jen, adelante, no te preocupes. Entonces, y asimismo es lo que precisamente cuando nosotros nos vemos enfrentados a los propios procesos, cuando empezamos a analizar ese sueño, ese síntoma, esa cosa que nos aparece ahí. Y el trabajo psicológico es precisamente el poder soportar la negación de eso, poder reflexionar eso que está aconteciendo ahí. Va a decir un poco que esto lo dice en la vida lógica del alma, poder entrar en lo agreste sin prejuicios, sin saber qué es o no, sino qué está ocurriendo ahí a pesar de mí. Y ese es realmente el trabajo que psicológicamente acontece, porque mire, ¿qué es lo que hace la hija del molinero cuando están matando a todos estos, cuando están matando a todos los ladrones? El alma está cantando su propio acontecimiento en relación a la experiencia del desmembramiento. Sí, lo que pasa, ay, no, lo que pasa es que están matando a la niña, no, 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 sí, lo que pasa es que la mataron, no, 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 no. El asunto no es que la hayan matado, no, como acontecimiento psicológicamente hablando que se impone ahí a pesar de ella. Así es, así es. No te preocupes, Jonathan. Tú expláyate. Yo vengo de 5 sesiones seguidas, entonces ahorita estoy con el cerebro frito. Entonces, mira, yo creo que esta cuestión, por ejemplo, en cierto sentido, cuando la psicología junguiana y todas las psicologías en sí mismas asumen esta posición en donde de alguna forma eh, imponen, por ejemplo, elementos externos al propio fenómeno psíquico como es la moral, que es algo que de repente nos indigna o les indigna a muchas personas porque o sea, creemos que la moral
es una norma determinada, una categoría arquetipal, ¿no? Es decir, que ha estado ahí durante toda la vida en nuestras propias condiciones. No observamos el hecho de que la moral responde a las necesidades de una cultura determinada, ¿no? Es decir, la moral, la moral que nosotros seguimos tiene, has bien señalado, elementos cristianos muy preponderantes, ¿no? Es decir, elementos que vienen desde hace un poco más de 2000 años y que están presentes en ciertas situaciones. Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, él hace un estudio pormenorizado acerca de estos elementos y se pregunta, ¿no? Es decir, si la moral que nosotros seguimos de verdad está estructurada para el enseñoramiento, para el engrandecimiento de la persona, o al contrario, si no sirve como una forma de látigo y de cadena que lo mantiene atado a ciertas concepciones que no le permiten ser como tendría que ser, ¿no? Entonces él hace esta diferencia entre una moral del resentimiento, que es la moral que nosotros seguimos, ¿no? Y la propia posición que va a tener después en sus escritos el superhombre, ¿no? Este sujeto que está más allá del bien y del mal como tal. Ujú. Entonces, no nos hacemos esa pregunta que sí se hizo Nietzsche en algún momento acerca de si lo que estamos pensando nosotros como moral de verdad es adecuado. Incluso, no nos preguntamos si detrás de nuestra moral no hay otro proyecto todavía más profundo. Ujú. Porque en nuestras necesidades, por ejemplo, algo que moralmente adecuado es todo lo que nosotros hacemos para poder cuidar el ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, ahorramos agua, comemos sano, algunos optan por ser vegetarianos, cosas así, ¿no? Es decir, pequeñas conductas que nos van haciendo sentir bien con nosotros mismos. Ujú. Pero, por ejemplo, no tocamos a las grandes empresas refresqueras que se acaban el agua de una ciudad, ¿no? No, ¿cómo se llama? No nos preguntamos eh, si, perdón, no nos preguntamos si nuestro propio consumo, nuestra vida cotidiana, tiene ese otro asunto detrás de sí mismo. Es decir, ¿cómo sostiene el mundo del capitalismo, ¿no? ¿Cómo sostiene el mundo de las relaciones económicas como tal? Ujú. Entonces, eh, pasa mucho, por ejemplo, yo lo veo en estas discusiones tan, tan extrañas, ¿no? Que hay entre seguidores de un partido político y otro, ¿no? Es decir, se lanzan todos una diatriba de que el otro siempre es el tonto, ¿no? El otro siempre es el inconsciente, el otro siempre es la mala persona, ¿no? Y lo hacen mientras yo estoy seguro que esas personas que están allá jugando el juego político se ríen constantemente de esta situación, porque sus objetivos no son algo que esté aparejado con la moral que se nos vende, ¿sí? Porque realmente un elemento, ¿sí? Una moral implícita en nuestra propia cultura, en nuestro mundo, es eso que llamaba, hacía énfasis Eskenazi y que llamaba el, el, el máximo rendimiento, ¿no? El buscar el máximo rendimiento de las cosas. Ujú. Y eso no se nos cuenta, no se nos enseña en los libros de texto, no se nos dice en la iglesia que eso esté bien. Pero sin embargo, la cultura se realiza a sí misma a través de ese valor moral, ¿sí? Del aprovechamiento de los recursos, de la explotación de las cosas y de la naturaleza. No está ahí, pero es lo que sostiene a nuestra cultura. Ujú. Y es la moral verdadera bajo la cual nosotros funcionamos y que no nos contamos. Entonces, cuando nosotros, digamos, actuamos compulsivamente o defendemos esta moral, digamos, bien intencionada, ¿no? Realmente el propósito implícito de eso es blanquear nuestra alma, ¿no? Nuestra percepción personal del mundo. ¿No? Blanquearnos a nosotros mismos, hacernos sentir bien, ¿no? Alimentar nuestro ego de el hecho de que estamos haciendo algo bueno en la vida. Pero en el momento en que yo tengo, ¿sí?
¿sí? En el momento en que tengo un teléfono celular, en el momento en que tengo una tablet frente a mí, en que estamos haciendo estas transmisiones a través de un medio digital y todo eso, estamos alimentando esa otra moral secreta de la que nadie habla, ¿sí? Pero que sin embargo, a la que le rendimos pleitesía todos los días, ¿no? Por ahí, hace tiempo yo escribí un pequeño ensayo, ¿no? Del cual estoy muy orgulloso, me gusta mucho, pero es muy poco, recibí muy pocas lecturas de él, que se llama, este, eh, mm, mm, hasta se me olvidó el nombre. En realidad no nos importa, ¿no? Es decir, se llama así, yo le puse ese nombre por una polémica que hubo hace unos años, en donde la hija de Trump, ¿no? Fue a un evento caritativo y entonces iba con una chamarra, con una chaqueta que tenía en una frase y la frase decía, en realidad no me importa. Ujú. O sea, como una situación muy irónica, una situación en donde ella iba a hacer algo realmente que parecía, o sea, que tenía un tinte obviamente político, pero su chaqueta decía lo que ella realmente estaba sintiendo. Realmente no me importa, ¿no? Estoy haciendo esto, pero no me importa. Entonces, mi idea es precisamente que todos estamos en esa posición, ¿sí? Hacemos muchas cosas, ¿sí? Defendemos la moral, nos apegamos a los valores de nuestra cultura y decimos que somos personas buenas, condenamos a los malos, ¿no? Pero realmente no nos importa, ¿sí? Realmente lo hacemos para no tener que preguntarnos la contradicción que hay ahí detrás de nuestra propia vida, detrás de nuestras propias relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran elemento neurótico dentro de nuestra cultura, que seguimos ciertos valores, ¿sí? Y los hacemos, por ejemplo, o sea, cuando salen los movimientos feministas y dicen la mujer tiene que ser reivindicada, tiene que ser respetada, tiene que ser valorada y todo eso, y después salen, ¿no? eh, digamos, las mujeres en TikTok o en Instagram o en OnlyFans vendiéndose como cuerpo, ¿no? Vendiéndose como carne, hay un choque, ¿no? Hay un choque que no, moral ahí, que no se entiende. Es decir, ¿cómo puede haber uno y cómo puede haber otro? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo yo pedir que se me respete como figura, ¿no? Como figura humana, pero cosificarme? Ujú. Pero venderme como objeto. ¿Qué sucede en esa, qué sucede en esa situación que pido una cosa, pero en realidad quiero otra? Bueno, a eso le llamamos neurosis en ese sentido. Y para contextualizarlo dentro del tema, a eso se refiere Giegerich, por ejemplo, cuando dice que hace falta una cuarta posición, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos en la pura contradicción de los hechos, del fenómeno, entonces el fenómeno solamente, digamos, tiene existida su propia realidad de sí. Lo otro, ujú, que es el animus, o sea, por eso se llama sin ensayo, el animus como el otro, ¿sí? El otro aparece afuera de mí, aparece allá en los malos, en los asesinos, en Barba Azul queriendo matarme y toda esa situación, o en la presencia de la muerte próxima a mi propia vida. Ujú. Pero hace falta un último paso que interiorice esa experiencia particular y la convierta ya no en algo externo a mí, sino en mi propia realidad como fenómeno. Ujú. Entonces, por lo tanto, el cuarto paso ya no es un paso que se dé en la exterioridad, sino es un paso que se da en el interior del fenómeno, en la interioridad como tal, de forma negativa. No sucede como una situación pictórica, sucede como un elemento del pensamiento. Ujú. El ánimos, perdón, se vuelve espíritu en ese sentido y se convierte en la noción que imbuye al fenómeno y que emerge a través de él, ¿sí? Y por lo tanto, el fenómeno puede experimentarse, ahora sí, como puro pensamiento. Y como pura realidad, porque ya se ha vuelto concepto en sí mismo. Y Exacto. ese es precisamente el parte de que en el trabajo de la negación, de que
cuando ya la hija del molinero es capaz de soportar la negación y frente al desmembramiento, y una vez que es capaz de ver también la muerte del asesino del otro, esa lógica se interioriza en ella misma y eso ya se le vuelve realidad, se le vuelve concepto porque ya todo en ella lo ha visto, todo en ella lo ha visto. Y al verlo todo en ella, es que lógicamente se da esa sublación y eso se vuelve en concepto, se vuelve en una realidad operativa psicológicamente hablando. Es decir, donde ya no es ni el ladrón, donde ya no es ni la hija del molinero, sino todo eso interiorizado dentro de eso mismo, vuelto concepto, vuelto pensamiento, vuelto realidad, donde a través de que eso es lo que constituye psicológicamente, a través de la noción, a través de la cual se ve la vida misma. Cuando nosotros tenemos las concepciones de que el capitalismo es lo más inconsciente que uno desea, o el consumismo, hombre, no. Si ustedes ven el consumismo, eso ha sido un proceso dialéctico de interiorización, de haber pasado por una era mercantilista en la época feudal, después haber pasado por la revolución industrial y lo que todo ella aconteció, y después pasamos a una era postindustrial donde ahí sí se arraigó muchísimo más la noción del capitalismo. Todo eso se superó y se interiorizó y se volvió realidad como concepto a través del consumismo. Es que cuando moralmente se piensa que, o sea, Byung-Chul Han critica el consumismo, pero consume libros como un berraco y vende libros para que consuman. Eso, pues, es un ejemplo de eso que él mismo critica, porque él mismo critica el papel escrito, necesita consumir y necesita que la gente consuma sus libros porque no paga el arriendo. Entonces, son ese tipo es ese tipo de moral de la que está hablando también Alejo aquí. Entonces, claro, por un lado critico el consumismo, pero por el otro lado soy feliz también dándole chicha y caña también al consumismo. Por el otro lado, ay, sí, el comunista, el capitalismo nos está jodiendo, pero salen con el último iPhone 15, salen reivindicando yo no sé qué, pero tienen las mejores casas. Por ejemplo, aquí el presidente de acá del país, tipo, dejó mucho que desear. Entonces, escucha pues la lógica. Decía que a los pobres no se les puede, no pueden conseguir dinero porque se vuelven de derecha. Que si un pobre se vuelve rico, se vuelve de derecha. Entonces, que no, que lo que hay que hacer es que el pobre se vuelva más, o sea, más productivo en sí mismo para poder obtener libertad. Porque, pero no una libertad que consuma como en Miami y este tipo de cosas. Y yo, hombre, pero vos decís que el pobre no puede conseguir dinero porque entonces se vuelve derecha, pero tú que has sido un parásito del Estado como senador, como alcalde, tenés una casa de 1.500 millones de pesos colombianos, que son como de unos 500.000, 300.000, 400.000 dólares. Entonces, para ti sí el capitalismo está bien y te hace el lujo de comprar casas de 400.000 o 500.000 dólares. Pero el otro pobre que no tiene lo suficiente, él sí no. Él se tiene que quedar como pobre, pero seguir produciendo y que no consuma. Hombre, pero esa lógica no tiene comparación porque, claro, para yo poder obtener, para poder ser productivo, necesito de otros que consuman de mis productos. Entonces, él por más que critique la lógica del consumismo, está metido dentro de la lógica del consumismo. Entonces, hay esas contradicciones morales tan absurdas y tontas en las que se ha vuelto. Es lo mismo que el junguiano. El junguiano es feliz. Es que estamos en una sociedad consumista, capitalista, claro, pero hay que pagarle 50 o 60 dólares la sección para él después irse a tomar vino a los restaurantes más caros y más lujosos de una ciudad. O se forman su congreso de junguianos y a comer las mejores comidas. Hombre, eso es muy contradictorio. Por un lado, critico el consumismo, el individualismo, pero por el otro lado me reúno con mi grupito en los restaurantes más caros y todo en la vida. Hombre, pues seamos serios pues. Pero eso es lo que ellos no ven, porque no se dan cuenta en las mismas contradicciones morales en las que caen. Y lo malo es que la defienden y no se dan cuenta y son inconscientes de ella. Entonces, cuando uno, por ejemplo, si psicológicamente hablando y vemos esa noción en la que estamos imbuidas como acontecimiento, como es el consumismo y el capitalismo, son formas a través de las cuales vemos la vida, son formas que son impepinablemente sí que se imponen, que, que nos acontecen y que la vida, y la vida todos los días se nos va en eso.
querramos o no querramos, porque se nos impone como una realidad impepinable. No es que nosotros la elijamos, no, usted no puede consumir. Un ejemplo, si usted se puede ir para el Himalaya, ser un monje tibetano, ser un ascético y alimentarse de las partículas del aire. Sí, 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 claro. Pero el mundo no va a dejar de consumir porque usted se vaya a alimentar de los minerales del aire. Tampoco. Entonces, esas son precisamente las contradicciones morales en las que se ven envueltos. Entonces, hombre, pero ¿por qué criticas el consumismo si tú consumes? Consumes, porque se te impone. Entonces, esa moral, eso lo decía es que Nazi decía que precisamente cuando no se tenía un centro de gravedad, entonces no había compromiso con nada, entonces a los 15 minutos soy tibetano, a los 15 minutos salvemos a la tierra, a los 20 minutos me creo entonces, defiendo el feminismo, a los 20 minutos voy y critico el capitalismo, sí, claro, entonces no hay un centro de gravedad y no hay compromiso con lo que está aconteciendo porque se queda netamente con lo que pasa, pero lo acontecimiento, lo que psicológicamente, lo que impepinablemente está el alma, pasa totalmente desapercibido. Y no nos damos cuenta que esos son conceptos que se han elevado en sí mismo a través de un proceso histórico, psicológico, que ha hecho el alma que los ha ido interiorizando sobre ella misma. Por ejemplo, en su momento, por ejemplo, cuando Dios cristiano era la verdad impepinable, el consumismo no era relevante para el alma, no era, porque estaba metida en la devoción cristiana de Dios de supremo bien y que todo lo salvaba. El antiguo no pensaba que el dinero le salvaba la vida, no, era Dios, porque era lo que impepinablemente les acontecía. Sloterdijk decía que el dinero es la teología de los pobres por el hecho que es que el dinero es ahora quien salva. El dinero es ahora quien me salva a mí de todo mal y peligro y de todas mis males físicos, cristianos, espirituales, etcétera, etcétera. Ah, que usted hace que le hace falta, hasta incluso es tan espiritual que devotamente, ¿cómo es que? Es que Nancy decía que lo religioso está y lo devoto y lo sagrado es aquello que impepinablemente hacemos todos los días, y todos los días trabajamos para conseguir dinero. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos precisamente a través de esos conceptos que se nos han arraigado psicológicamente, impepinablemente, son las cosas dialécticas que se han dado a lo paso de la historia y que se establecen en esa cuarta posición de la que nos habla, cuando se vuelve concepto, cuando se vuelve realidad, cuando eso se vuelve ese absoluto, como nos diría Hegel, impepinable, cuando eso se vuelve esa superestructura lógica que ordena, determina la realidad y que por ende en eso nos determina a nosotros porque ahí estamos imbuidos o metidos y somos capaces de decir que podemos cambiar. Sí, sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, a ver, permítame. A ver, vamos a aprovechar una pregunta de una, de una compañera que nos hace una pregunta. Dice, ambos somos excelentes expositores, muchas gracias, nos esforzamos. La idea es hacernos responsables de nuestros síntomas. Una forma puede ser el autoconocimiento. Es un tema ese sentido, ¿no? Eh, Hacernos responsables de nuestros síntomas. Ujú. Fíjate que en ese, si lo vemos desde ese punto de vista, desde lo que estamos diciendo, ¿no? El síntoma aparece como, es decir, hay una división entre nosotros y el síntoma, ¿no? Es decir, el síntoma aparece como algo externo a nosotros que llega, o sea, que llega y que se impone y que de alguna manera eh, justifica ciertas situaciones de nuestra propia existencia. Ujú. Es interesante, fíjate que los junguianos y Eric no son los únicos que tienen estas visiones interesantes acerca de estos procesos. Por ejemplo, en la teoría sistémica, ¿no? Paul Watzlawick observa el síntoma como un acto comunicativo. Ujú. Él dice, el síntoma aparece como una de las opciones a través de las cuales el sujeto puede comunicarse. Obviamente no es una opción que el sujeto tome de manera eh, consciente, sino que lo hace sin saberlo, ¿sí? Es decir, trata de eludir su propia responsabilidad sobre la comunicación, pero en lugar de decir, sí, la cosa en sí,
lo que dice es una situación, digamos, mm, un- hace un rodeo a la propia comunicación. Y ese rodeo constituye el síntoma. Y el síntoma entonces es una conducta particular que está enquistada dentro de una situación este, corporal a veces, ¿no? Que tiene un mensaje que está ahí presente, pero del cual no se puede hablar. Ujú. Entonces, a mí me parece muy interesante esa situación, porque si lo comparamos con lo que dice Guéry, es muy parecido, ¿no? En el sentido de que el síntoma tiene un pensamiento particular, ¿sí? El síntoma, digamos, tiene una lógica a la cual que responde a a la propia posición del sujeto. El sujeto tiene un síntoma, pero el síntoma, aunque parece externo, realmente se acomoda muy bien a la lógica que el sujeto está manifestando. Simplemente que, digamos, esto lo dice Freud, el síntoma es una formación transaccional, es decir, es un acuerdo que se hace entre el sujeto y la realidad, ¿sí? En donde se satisface la realidad, pero no se hace consciente de que se satisfaga esa situación y por lo tanto, entonces, el síntoma, digamos, guarda un contrato secreto. Ujú. Entre el deseo innombrado, ¿sí? Y la realidad, ¿sí? En la cual el deseo no puede realizarse. Entonces, en ese punto, hacernos responsables de nuestros síntomas implica el poder liberar al síntoma de su propio atrapamiento dentro de la propia estructura en la que está encerrado, ¿sí? Es lo que decían es la misma, bueno, no la misma, pero podemos entenderlo bajo la consigna gnóstica de la liberación de Sofía, ¿sí? Para los gnósticos, el propósito del adepto era, digamos, hacer todo el trabajo espiritual y el trabajo alquímico para poder liberar a la Sofía de la materia, ¿sí? Es decir, la Sofía es la pistisofía, es la representación de la sabiduría, del ánima, del alma, del alma del mundo. Está atrapada dentro de la propia materialidad, en el mundo que es el mundo de Satán, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que liberarla de esa situación. Bueno, el síntoma, ¿sí? Está estructurado así como una cárcel que de alguna manera encierra esa pistisofía. Ujú. Entonces, lo que se hace en psicoterapia es precisamente hacernos responsables de esa misma situación. Y hacernos responsables no es lo mismo que culpabilizarnos, porque la mayoría de la gente llega con una carga de culpa tremenda acerca de lo que le está ocurriendo. Pero esa carga de culpa tiene una función también secreta. Tiene la función de, digamos, mantener ese encierro del síntoma. Ujú. Entonces, cuando la persona se da cuenta, o sea, la persona atiende al hecho de que lo que le sucede, él no lo provocó, ¿sí? No tiene que ver con su vida, no es el karma que tiene que cargar y no es una situación por la cual él tenga que sentirse culpable, sino que es simplemente algo que le sucedió, ¿sí? El, los golpes de su padre, ¿no? El abandono de su madre, ¿no? La violación de esa pandilla o de esa situación en la que estuvo, no fueron su culpa, ¿no? Fueron algo que le sucedió y por lo tanto tiene que tomar, digamos, responsabilidad de eso que le sucedió, ¿sí? Y nadie más es responsable de eso, ni siquiera quien lo llevó a cabo, ni siquiera quien le hizo daño es responsable de esa misma situación. Solamente la persona puede ser responsable, porque una vez que el daño ya se me hizo, el daño ya nadie lo puede reparar más que yo, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer algo con eso que me pasó. Ujú. Entonces, esto yo se los digo a mis pacientes, ¿no? Si salimos a la calle y está lloviendo, la lluvia no es culpa tuya, ¿sí? No es algo que tú hayas provocado, pero tú tienes una responsabilidad frente a esa situación. Puedes sacar un paraguas, puedes no salir, puedes refugiarte de la lluvia o puedes exponerte a la lluvia, pero eso es tuyo. Ujú. O sea, tú tienes ahí la libertad completa, pero no tienes la libertad sobre la lluvia, no tienes la libertad sobre tu daño y no tienes libertad frente a tu síntoma. Tu síntoma es algo que te encierra y por lo tanto necesitas tomar una posición frente a eso, ¿sí? Entonces, en ese tenor, el autoconocimiento no es otra cosa, sino aquello que Eric llama
la diferencia psicológica, es decir, saber los límites de lo que me corresponde y lo que no me corresponde. Ujú. La diferencia entre yo y el alma, ¿sí? Entre yo y el psiquismo. Ujú. ¿Qué me corresponde a mí y qué le corresponde a ese proceso autónomo? Sí, yo para decirlo un poco en términos más gilmanianos, Gilman dice que en cada problema hay un amor escondido. Vamos a decirlo de otra forma. En cada síntoma hay un amor escondido. ¿En qué sentido? De que precisamente como el síntoma está tan arraigado y tan obsesionado en eso que está es porque está enamorado de aquello que hace repetidamente, compulsivamente, está enamorado de esa situación que psicológicamente lo impele, de su depresión, de su ansiedad, de su locura, de esas situaciones que están emergiendo ahí porque precisamente eso no se ha liberado, como para decirlo gilmanianamente, en su metáfora raíz, donde al mito al cual le corresponde, diría un poco Gilma. Y en ese sentido, el síntoma corresponde más como un acontecimiento propio del alma, no del individuo, sino del alma misma expresándose a través de ese síntoma, que lo humano ante eso lo único que puede hacer es acogerlo, atenderlo. Y como estaba diciendo la otra vez, para poder soportar la negación que eso le conlleva y poder estar a la altura de eso mismo. Eh, Realmente el trabajo con el síntoma es precisamente cuando se establece esa diferencia entre lo que te pasa a ti, pero lo que te está aconteciendo es un síntoma. A ti te pasa que estás aburrido, que estás triste, que estás una cosa, pero ¿qué está aconteciendo ahí? ¿Qué está aconteciendo en ese síntoma? ¿Cuál es esa lógica que se está expresando ahí actuada compulsivamente? He ahí el trabajo que una vez que uno aprende a diferenciar eso, como está hablando Ale de la diferencia psicológica, es cuando uno aprende a atender a eso. Gigeris también lo va a decir en los factores que curan es poder liberarse en el síntoma mismo, liberar el síntoma en sí mismo, para que ese mismo haga ese propio trabajo de destilarse en el mismo, de poder llevarlo hasta donde él se puede hacerse consciente de sí mismo. Ese es el trabajo que se hace con el síntoma. Ahí yo diferiría un poco de la noción que para que el autoconocimiento serviría para eso, ¿no? Hay gente que se autoconoce mucho y los síntomas siguen igual de intocados y siguen siendo los mismos pulgones de siempre. La gente que muchas veces piensa que tanto se autoconoce, uno después lo ve devastado por una experiencia amorosa, por la mujer que no le paró bolas, por un síntoma que le llegó, porque los síntomas son loterías. Como está diciendo Ale, no sabía, los síntomas son loterías. No que nosotros los digamos, son loterías. A usted toca una cosa, al otro le toca otra, al otro le aparece otra, porque los síntomas son loterías que le tocan a cada uno. Yo pienso que tampoco es autoconocerse, porque a veces el autoconocerse es que me ocurrió el síntoma, ¿por qué no me autoconozco? Es todo lo contrario, a verse, dejar esa dictadura del autoconocerse, porque a veces se vuelve como una evasión del mismo síntoma por optar por los picos hacia una vida espiritual y trascendente, pero no acoger el síntoma por el síntoma mismo, como diría un poco Heidegger, dejar ser al ser de síntoma, en términos más gilmanianos o gigericianos, dejar ser al alma en ese síntoma y poder liberarla, el síntoma en el mismo, es lo que realmente se vuelve el trabajo psicológico y lo que acontece en relación a ese síntoma, no lo que yo tenga que decir del síntoma, no lo que el consultante tenga que decir del síntoma, sino qué dice el síntoma acerca del mismo. Pero tú tu vida la sigues cotidianamente, que te puedes autoconocer. Pues sí, pues la gente se conoce mucho egoicamente y se autoconoce, pero psicológicamente siguen igual de intocados. Entonces no necesariamente que el individuo se autoconozca quiere equivaler a decir de que está trabajando con los síntomas o conoce los síntomas. No, todo lo contrario. A veces las dictaduras del autoconocimiento y de ser mejor persona son toda la evasión al síntoma, o piensa que si no nos autoconocemos, como vuelvo de nuevo, que si no nos autoconocemos es porque tenemos estos síntomas. No, no es ni necesario ni autoconocerse ni automejorarse, sino atender el síntoma por él mismo que está ocurriendo hoy. Y cuando lo dije ahora, cuando ese síntoma se ha vuelto concepto en sí mismo y todo en ti lo ha visto, esa perspectiva frente a ese síntoma mismo cambia, porque no vuelve a ser la misma. Entonces, ese es realmente el trabajo y que ni siquiera tú como ego lo conoces, porque no es la curación del ego, es la curación del síntoma sobre el mismo. El alma es la curación del alma, la que posibilita el alma, la curación es el alma, no el ego, no el individuo. Pues es que
Si uno supiera qué curarle, imagínate si nosotros tuviéramos el poder de curar, imagínate, seríamos millonarios, nuestras consultas serían llenas porque tenemos el don de la curación, pues entonces esa es toda la vacuidad y la falsedad psicológica que se vende mucho en las psicoterapias también, en que si tienes unos síntomas es porque te autoconoces, no, todo lo contrario, te tocó te tocó esa lotería y que no es tuya, o sea, es en el sentido de que te acontece, pero el poder acoger a eso en sí mismo, por el mismo y por el valor que tiene el síntoma para sí mismo, no para mejorarte, para ser mejor persona, para individuarte, porque estás cogiendo ese síntoma como un beneficio capitalista que me va a servir para yo ser mejor persona. No, no, entonces estás utilizando el síntoma para tu beneficio egoico y no estás atendiendo el síntoma en su propia lógica, en su propio despliegue, en la forma en la cual se presenta. Y ese ha de ser el trabajo. Y por eso, y para poder hacer eso, como decía Ale, hay que establecer esa diferencia psicológica entre lo que egoicamente me acontece a mí en mis necesidades psíquicas y personales, a lo que le acontece al alma ahí y cómo se despliega ahí en ese síntoma. Muy bien, muy bien. Pues mira, aprovechamos que tenemos otra pregunta de alguien del público, ¿no? Y podemos saber, sacar a ver qué cosas hay ahí. Dice, ese síntoma se puede disponer como imago o un arquetipo, ¿no? Bueno, ahí primero tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Es decir, en el ámbito junguiano, normal, podríamos decir clásico, la imago y el arquetipo son dos elementos distintos, ¿no? O sea, mientras la imago es la representación de ese modelo primordial que es el arquetipo, ¿no? El arquetipo está vacío, el arquetipo no, no, no No tiene existe contenido ni forma. exactamente, o sea, no existe en el mundo, no tiene contenido ni forma, y por lo tanto, es un modelo a través del cual muchas imágenes, ¿sí? Pueden desprenderse, ¿sí? Las imágenes son representaciones de la experiencia del arquetipo, pero el arquetipo como tal no puede ser entendido, no puede ser asumido como en ese sentido. Eso desde el punto de vista clásico, ¿no? Si nosotros pasamos al punto de vista arquetipal, ¿no? Al gilmaniano, el arquetipo ya no es una función externa, sino es un elemento interno a cada fenómeno. Cada imagen, ¿sí? Para Hillman, está dispuesta en una metáfora raíz, y esa metáfora raíz es el equivalente al arquetipo, es su raíz arquetipal. Por lo tanto, el arquetipo ya no está allá en el mundo del inconsciente colectivo, ¿no? Sino que está en la representación fenoménica de la propia imagen psíquica. Ujú. Entonces, la imagen es su modelo en ese sentido, ¿no? Pero si nosotros lo particularizamos en Gehrig, por ejemplo, que es nuestro tema aquí, para Gehrig el problema es que la imagen es solamente un momento del propio fenómeno, ¿sí? Y por lo tanto, lo que lo particulariza no es el arquetipo como tal, ¿sí? O sea, no es una presencia arquetipal. De hecho, lo arquetipal para Gehrig ya no tiene sentido, ¿sí? Porque o sea, no puede, o sea, la imagen no puede darse sentido desde sí misma, ¿sí? Pero tampoco desde una posición externa, sino que la imagen está dirigida constantemente hacia sí. Pero esta estar dirigida constantemente hacia sí implica que en sí misma hay un elemento que no responde a su representación, ¿sí? Y este elemento que no responde a su representación es la noción. Es una noción, es una idea que le da sentido, podríamos llamarlo así, a Que, la representación de la que la imagen. soporta. ¿Sí? Entonces, a ver, si ya lo ponemos así, ¿sí? El síntoma precisamente es una imagen. ¿Sí? El síntoma es una representación de una idea particular que está encuadrada dentro de su propia estructura. Es decir, que está encerrada en la propia representación. La representación, por lo tanto, se convierte en aquello que no permite que la noción pueda emerger hacia sí misma, que el fenómeno no pueda pensarse así, ¿sí? Entonces el fenómeno no piensa. El fenómeno es un pensamiento que no quiere pensar, ¿sí? Es un pensamiento que no quiere ser pensado ni pensarse. Es un momento de la propia experiencia que está enquistado, ¿sí? En una posición virginal, solo ánima de la misma. Entonces, sin embargo, dentro de sí mismo está
el elemento ánimos como tal. Ahora, tan está el elemento ánimos que en la relación del síntoma con el sujeto, el síntoma es el que llega a terapia, ¿sí? El sujeto no llega a terapia, llega el síntoma. La persona que viene a terapia no viene por sus propios pies, o sea, no quiere. Si no tiene una dolencia, si no tiene un elemento de sufrimiento dentro de su propia vida, pues, o sea, ¿para qué? ¿Para qué va a terapia si está bien, ¿no? Pero como no está bien, como está sufriendo, como hay una contradicción que se le presenta, y esa contradicción es el síntoma, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que viene. Entonces, por lo que viene es por la contradicción, por el síntoma, porque el síntoma, al estar estructurado como un ánimos, como un ánima que no acepta su ánimos, mantiene la representación del ánimos fuera de sí. Ujú. Y entonces el sujeto tiene que estar en contacto con esa misma situación. Entonces, el punto no es, por lo tanto, la posición psicoterapéutica no es eliminar ni la imagen, ni el síntoma, ni el ánimos. O sea, no es eliminar el conflicto, sino al contrario, es permitir que el conflicto llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? Que darle un lugar al conflicto dentro de la propia experiencia y permitir que haga su trabajo. Ujú. Entonces, a mí de repente, por ejemplo, para esta misma situación me gusta pensar en esa imagen donde de la anunciación de María, ¿no? Es decir, en el Nuevo Testamento se habla de que el ángel llega y le dice a María que va a tener un hijo y que ese hijo es un hijo de Dios. Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque María el narrador dice que en ese momento María guardó esa verdad en su corazón, ¿sí? Entonces, el guardar la verdad en su corazón implica que Cristo no es otra cosa sino la verdad, ujú, haciendo su trabajo en María. Y la concepción de María no es otra cosa sino la representación de la emergencia, ¿sí? De un pensamiento o de una noción que está, digamos, ahí primero como una anunciación y después como toda la historia del Nuevo Testamento. Yo sigo esperando ese ángel con una anunciación que me va a ganar la lotería. Pero vea, en términos más guiguerichanos, lo que está diciendo ahí, vea, para Gilman, siguiendo así, lo que pasa es que como la imagen es una, o sea, como cuando aparece el síntoma, la imagen es una apariencia, la apariencia de cómo se presenta el fenómeno, o sea, la apariencia del fenómeno como aparece, pero esa imagen tiene una lógica en sí misma, entonces no es la imagen por la imagen misma, Gigeris perfora la imagen y va y se adentra en la lógica que acontece frente a ese síntoma. Entonces, el síntoma se presenta actuado compulsivamente, entonces se presenta en su apariencia y eso es innegable porque precisamente así es como se presenta, pero, pero no solamente es la apariencia o la imagen como se presenta, sino que lo constituye psicológicamente, lógicamente hablando. ¿Cuál es la interioridad de ese síntoma que aparece ahí? ¿Por qué? Porque Gigerich va a decir, fundamentándose en Hegel, un síntoma es un pensamiento actuado compulsivamente. Entonces, es un pensamiento que es un pensamiento en sí, es un pensamiento que no es consciente de sí mismo. Y el trabajo psicoterapéuticamente hablando con ese síntoma es que dentro de ese trabajo de negación, es decir, dentro de ese trabajo de reflexión psicológicamente hablando, el síntoma pueda llegar a casa de sí mismo, psicológicamente hablando. Es un síntoma que se ha vuelto ya consciente del mismo, es una conciencia para sí mismo. Entonces, porque ya ha llegado a su propia casa, ya se ha liberado en el mismo. Y ese ha de ser el trabajo psicológicamente hablando, que eso es de tiempo, pero no, los junguianos, pues el junguiano te va a decir que en el síntoma está el arquetipo de la madre y el padre, pero eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Pero cuando se hace ese ejercicio del pensamiento y lo mirar de lo que psicológicamente está aconteciendo ahí, de que no es del individuo, sino que es lo otro en el individuo, es realmente lo que va aconteciendo ahí. Pero la imagen en Hillman es la apariencia, como se presenta, pero lo que lo constituye, la idea, lo que le está aconteciendo ahí, es lo que
lo que va a entrar a pensar más Gigerich. Entonces, por eso Gigerich perfora la imagen. Él no niega la imagen, porque es que nací para ponerte, para contextualizártelo más, es que nací utilizaba una imagen. La fruta, la naranja tiene su cáscara. Sí, el gilmaniano se queda en la cáscara, en la imagen, ahí mirando la naranja, cómo es de bonita la naranja, tal cosa, mira tu forma, qué bella es rosadita, naranjada, ta, ta, ta. No, Gigeris le quita la cáscara y dentro de la naranja misma. Es decir, en lo que la naranja contiene dentro de ella misma. Así te lo pongo con una otra y yo creo que es más fácil de entender a través de esa metáfora que pone un poco Eskenazi. Así lo mismo es el trabajo con el síntoma. Yo digo, ay, sí, estoy deprimido, tal, una cosa, la otra, estoy haciendo tal cosa, sí, esa es la apariencia, esa es la cáscara de la naranja. Pero de entrar lo que sostiene a esa naranja, lo que está constituida psicológicamente, ha de ser el trabajo psicológicamente hablando. Y no es que haya que quitar a la cáscara, no, es que no sirve la cáscara, no, es todo lo contrario, se da cuenta que son dos elementos que en sí mismos se están haciendo todo el tiempo. Es lo uno y lo otro al mismo tiempo. No es la naranja, todo lo que tiene la naranja está contenida en la cáscara, pero dentro de esa cáscara, al futuro de la cáscara, hay más. Y el síntoma es como un cascarón, es la cáscara de lo que contiene dentro del mismo. Gracias. Ok, pues muy bien. Fíjate que a través de estas preguntas, gracias por las preguntas, nosotros pudimos exponer de manera ejemplificada esta cuarta posición. ¿Sí? Sí, porque precisamente esa es la situación de la cuarta posición. La cuarta posición implica la sublación, les llama aquí, que es una palabra, es un neologismo que se utiliza para traducir una palabra en alemán que es Aufheben. Aufheben, exactamente. Aufheben tiene una triple significación: sobrepasar algo, ¿sí? Olvidarlo, pero también mantenerlo. Ujú. De repente, por ejemplo, la gente se ofende mucho cuando Giegerich habla acerca de sobrepasar de sublar la psicología de Jung en ese sentido, porque piensan que tiene como propósito imponerse sobre ella y eliminarla, ¿no? Pero no, o sea, lo que está diciendo es, hay que refinarla, hay que seguirla pensando, ¿no? No hay que quedarnos solamente con lo que está ahí explícito como conceptos muertos, sino que hay que darles vida a través de nuestro propio pensamiento. Y darles vida no quiere decir repetirlos como si fuéramos loros, ¿no? Sino al contrario, pensarlos. Pensar que si realmente eso que está ahí, ¿sí? No puede seguir siendo pensado. Ujú. Entonces, esta misma situación del cual nosotros hablamos en el síntoma, lo podemos aplicar en muchos otros contextos. Por ejemplo, al estudio de un tema particular. Ujú. En el estudio de lo junguiano, nosotros podríamos preguntarnos, ¿en qué momento nosotros estamos en una posición puramente ánima frente a los conceptos junguianos? ¿Y en qué momento empezamos a verlos ya como otra cosa? ¿Sí? ¿En qué momento hay una confrontación del ánimos? Y también en qué momento el ánimo se ha convertido en una cosa espiritual, en una cosa negativa, y se ha vuelto y ha envuelto al fenómeno en el concepto que le corresponde. ¿Mm? Entonces, en cierto sentido, si nosotros hablamos acerca de las posiciones clásicas del jungianismo, las posiciones clásicas que mantienen a los conceptos sin pensarlos, están en una posición puramente ánima. ¿Sí? Quieren mantener intocado el trabajo del maestro porque se convierte en una doctrina. Pero cuando empieza a haber posiciones como las de Hillman o como las de Gierig, que confrontan, que cuestionan y que critican esta misma situación, entonces, digamos, se erigen los bandos, ¿no? Y hay batallas en ese sentido, porque yo no quiero, yo estoy cómodo con mi propia posición, ¿no? Sí. Mejor te bloquean, más fácil lo bloquean a uno de Facebook, Instagram y todo. Así es, así es. Perdón, Eskenazi para ejemplificar esto, le gustaba mucho una película que se llama La herencia del viento. ¿M? Entonces, La herencia del viento cuenta la historia de un poblado, este,
Es una película vieja de los años, no sé si 30 o años 40, ¿no? La actúa Spencer Tracy, me parece. Entonces, en La herencia del viento se cuenta la historia de un maestro que llega a un pueblo, ¿sí? En Estados Unidos, y cuando llega a la escuela de ese pueblo empieza a enseñar darwinismo. Ujú. Y pues, obviamente la gente en ese momento, por ejemplo, era algo muy, muy escandaloso, ¿no? O sea, porque el darwinismo se contrapone con las opiniones de la iglesia como tal. Y entonces se arma una revuelta porque se mete al maestro a la cárcel y se le juzga, ¿sí? Se le juzga por enseñar a Darwin. Ujú. Entonces, bueno, llega un abogado de la gran ciudad y hace la defensa de este maestro. Es una obra, es un película, ¿no? Sobre todo, la defensa que hace del maestro es una obra de arte realmente. Pero hay una parte muy, muy interesante porque cuando está este maestro siendo juzgado, la gente del pueblo, ¿sí? Una parte de la gente del pueblo, la más conservadora, marcha. Y la consigna con la cual marcha es: devuélvanme mi antigua religión, que es lo suficientemente buena para mí. ¿Sí? Es decir, manténganme en una posición puramente ánima. No me introduzcan la contradicción. No me muestren este ánimos que contradice mis propias creencias y me obliga a querer cambiar o a ver la realidad desde una nueva posición. ¿Sí? Entonces, los fenómenos, cuando nosotros los condenamos, cuando nosotros decimos: qué terrible la bomba atómica porque nos va a matar. Qué terrible el capitalismo porque va a destruir nuestro mundo, ¿no? Deberíamos de hacer algo frente a eso. Efectivamente, como personas tendríamos que hacer algo, pero como psicólogos nosotros tendríamos que preguntarnos cómo es, qué síntoma, ¿no? ¿Qué representa este síntoma a nivel colectivo, ¿sí? De un proceso que quiere desarrollarse, de un pensamiento que está ahí presente y que quiere realizarse en la realidad. Ujú. Es decir, como psicólogo, ¿cómo tengo que asumir este ánimos que llega y que no me pide permiso? No le pide permiso a la humanidad, al contrario, arrasa a la humanidad, ¿sí? Porque no le importa simplemente, porque no es su problema como tal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en una posición defensiva, lo que estamos haciendo es mantenernos virginales, querer mantener nuestra propia posición intocada. Ujú. Pero la realidad constantemente está penetrándonos, constantemente está tocándonos y por lo tanto nosotros debemos de responder y hacernos responsables de esa misma situación. Sí, cuando queremos permanecer intocados porque Higueras dice que defendemos una ley, una moral y un bien frente a eso. Y claro, como queremos permanecer intocados mientras defendemos una ley, una moral y un bien. Y eso precisamente que yo te contaba tras bambalinas, cuando un amigo me va diciendo que es que si el alma está en el capitalismo, en el consumismo, pero si estamos acabando con la naturaleza, y yo sí, pero es que eso al alma no le importa, eso es asunto del humano. El alma está en sus asuntos, está donde lo que nos está aconteciendo históricamente, que ya lo que es el calentamiento global y la destrucción de la naturaleza, pues eso es algo que nos acontece a los humanos por nuestro bien y por nuestras cosas propias. Pero el alma está discurriendo en otras cosas. Entonces decía, si el alma es autónoma y piensa sobre ella misma, entonces, ¿por qué no piensa en la naturaleza? Y yo, pues es que el alma acaso sigue directrices morales, buenistas, de lo que acontece bueno para nosotros. Ese es un error fatal. Y ese error fatal y moral es lo que precisamente no deja ver y discurrir lo que está aconteciendo psicológicamente y lo que nos está estructurando psicológicamente en la realidad y en la que estamos imbuida y que como dice Ale constantemente nos está tocando y que no la aceptamos, pues usted, independientemente de que usted la acepte o no, eso va a seguir ocurriendo. Es lo mismo que el síntoma. Si usted no acepta el síntoma, entonces usted se autoconoce, va y hace 40 sesiones de ayahuasca, después hace meditación budista, después se va para el Himalaya, después va y se pega por allá su buen pase de su buena toma de yagé, vuelve con los tribus indios por allá del Putumayo, pues aquí en Colombia, o se va para las selvas por allá en Tarapoto, en Perú,
Pero usted después de que hace todo eso, usted va a seguir siendo el mismo, va a tener que seguir teniendo que trabajar para comer, para pagar arriendo o cubrir sus obligaciones y todo, porque el mundo está ahí y constantemente te está tocando por más ayahuasca que tomes. Es ahí donde precisamente, porque constantemente esa realidad nos está tocando a pesar de nosotros. Y como no la comprendemos, entonces pensamos de que está mal, de que el mundo está mal y que nosotros estamos bien. Pero cuando nosotros leemos historia, porque al menos a mí me ha pasado con Guiguiris, que con Guiguiris hay que tener muy buen conocimiento de historia, cuando nosotros nos remitimos a la historia, pues cuando el mundo siempre, esa era una respuesta que le daba a Marcus Quintae, es que el mundo siempre ha estado mal desde tiempos inmemorables, nada de qué preocuparse, haga su trabajo, no mire ni a la derecha ni a la izquierda y siga su camino. Entonces, el mundo siempre ha estado mal desde tiempos inmemorables. Y usted va a decir, ay, es que el mundo está mal. Y el calentamiento global y la contaminación, pues vaya, mire entonces, por ejemplo, en la época de los aztecas, cuando decapitaban y le sacan el corazón a los niños, cuando por allá entonces en la revolución industrial, que sí contaminaban muchísimo más, porque apenas eran el inicio de las máquinas y las contaminaciones eran muchísimo más grandes, cuando por allá en la era medieval, en el siglo XV, entonces cuando no se creía en Dios, entonces se mataba y se decapitaba a todo aquel que era hereje en relación a la iglesia. Cuando en el año 1200 las cruzadas también mataron murieron también un montón de gente. Cuando más así nos vamos más atrás, cuando en la era mítico-ritualista de los griegos sacrificaban a niñas y 11 años, de 2 y 12 años en función de los dioses. Entonces, ¿cuándo ha estado bien? Porque las concepciones morales y esto meditas que tiene que ver, pero no nos damos cuenta de lo que le está aconteciendo al alma en cada uno de esos procesos, que al negarlo, que al superarlo, es que precisamente al negar esas posiciones anteriores a otro fenómeno es que puede establecer otra lógica diferente, es decir, cambiar un mundo por otro. Y ese es que realmente, precisamente, en la cuarta posición es que ya no es el mundo, en este caso, ni de Barba Azul, ni es el mundo de las cosas dentro de las particularidades de cada mundo, no. Cuando el alma ha superado esas propias posiciones, cambia el mundo de ánima, el mundo ánimo los interioriza a sí mismo, se vuelve concepto y cambia ese mundo por otro, porque la noción y el concepto se ha establecido dentro del marco de la realidad y por ende es operativo y cambia la forma de ver, por ende cambia la forma en la que está el alma ahora. Así es exactamente. Pues bueno, esa nos pide eh, Sololi Aguilar que repitamos la película, el nombre de la película se llama La herencia del viento. O también le pusieron otro nombre alternativo que con el que se encuentra es Heredarás el viento. Ujú, también se puede llamar así. El título está basado en un proverbio bíblico que dice que aquel que siembre la discordia dentro de su propia casa heredará el viento. Ujú. Entonces es muy interesante en ese sentido, porque precisamente es de alguna forma lo que nosotros como psicólogos tendríamos que tener en cuenta. Si somos psicólogos, tenemos que cortar la rama sobre la cual estamos sentados. Es decir, nosotros sembramos la discordia dentro de nuestra propia casa y por lo tanto tenemos que esperar heredar el viento como tal. Ujú. Entonces no hay de otra, no podemos. Es una metáfora bonita porque el heredar una cosa positiva implicaría el que sí, el que no hemos hecho la labor de poder llevar eso que está ahí presente hacia su propia consecución. ¿Sí? El que nosotros heredemos el viento, de alguna forma, es el poder estar frente al negativo como tal y soportarlo, ¿no? Y permitir que esa situación esté ahí y nosotros no nos echemos hacia atrás frente a la muerte misma como tal. Ujú. Pero bueno, ese es otro tema, ese es un tema para otras pláticas como tal. Yo creo que John, con esto podemos ya tener una visión general acerca de este libro al que le hemos dedicado ya 17 sesiones con esta, ¿no? Violencia del alma. Es la colección de ensayos, el primer volumen de la colección de ensayos de Wolfgang Jägerich, ¿sí? Está editado por Alevica y es una contribución muy importante al campo de la psicología. A nosotros nos parece, y perdón si hablo por ti, John, pero yo creo que estarás de Está acuerdo, bien.
contribución más importante dentro de la psicología junguiana, ¿sí? Y yo me atrevería a decir en la psicología en general, porque nos muestra que, incluyendo las corrientes psicodinámicas, las positivistas y las humanistas, si de alguna manera no están contemplando precisamente aquello que les da vida lógica, que es el alma como tal, y por lo tanto le eluden. Los humanistas, por ejemplo, al centrarse en el sujeto, en la persona. Los positivistas al negar la realidad del alma como tal, ¿no? Y, los, y las corrientes psicodinámicas al imbuir, perdón, al meter el proceso anímico, ¿sí? Al querer embutirlo en la persona como tal. Ujú. Entonces, todas ellas, digamos, asumen la realidad psíquica como un botín, ¿sí? Como un continente que hay que conquistar. Ujú. O como una cosa que hay que evitar, como un peligro con el que no hay que meterse. Ujú. Pero, a diferencia de todos ellos, Gehrig, ¿sí? Toma al toro por los cuernos, ¿sí? Y se pone frente a ello y lo asume como tal. Ujú. Entonces, yo eso no lo he visto en ningún otro psicólogo. Por eso me parece tan admirable esta situación y por eso hemos hecho ya todo este recorrido de 30 y tantas sesiones de revisar, reimaginar la psicología de Hillman, otras 30 sesiones de hacer una introducción a la obra de Gehrig y estas 17 sesiones de violencia del alma. Entonces, por el momento, terminamos con este tema. Vamos a descansar algunos meses, ¿no? Y si vuelve a surgir otro proyecto parecido en otro momento, nosotros les avisaremos con anticipación, ¿sí? Y pues bueno, hasta ese entonces. Bueno, no, no, muchísimas gracias a vos, Ale, muchísimas gracias también por esta oportunidad siempre de dialogar con vos, que siempre lo enriquece a uno mucho, a todas las personas que nos acompañaron durante estas 17 secciones con sus preguntas, con todo, pues que también nos estimulan muchos para reflexionar. Eh, ya saben, pueden seguir el Facebook personal de Ale, que él constantemente está publicando frases muy interesantes, reflexiones personales en relación a la psicoterapia, al alma, a temas que generalmente son de mucho interés para nosotros, pues que generalmente nos dedicamos a la psicología y más a la psicología junguiana. Entonces, en el Facebook personal de él pueden encontrar mucho material muy interesante que a lo mejor les puede dar algunas ideas y hasta incluso pueden encontrar unos debates así, una chorrera de 20 y 30 comentarios que ahí me meto yo, nos metemos mucho intentando comprender los temas. Entonces, también sean bienvenidos ahí pueden encontrar muchos. En el mío no, pues porque generalmente yo lo tengo como para chismosear un poquito. Entonces, les deseamos a todos que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien, se cuidan. Perdón que interrumpa ¿cómo se llama? El El, cierre, el el, el, cierre. el cierre, perdón. Mira, dice nuestro amigo Alejandro Portela que si le seguimos con el de Alma e Historia, él se apunta. Adelante, ¿no? Sería un placer para nosotros platicar junto con Ale. Enriquecería mucho este espacio. Eh, pero además, sí, para los que están viendo esto, también les comento que en mi canal de YouTube, ¿sí? Ahí yo voy subiendo los videos. Entonces, si ustedes quieren consultarlos en otro momento, ahí pueden verlos. Y también en mi canal de podcast, sí, tengo un canal de podcast en varias plataformas, en Amazon, en Y Spotify, vos, en eBooks también, y en Google Podcast. Ahí búsquenlo con mi nombre, Alejandro Chavarría, y ahí también pueden escuchar estas mismas pláticas. Me falta subir la anterior y esta, pero ya les prometo que esta semana lo subo. Ahí lo pueden escuchar mucho más cómodo, ¿no? Porque en el coche, mientras están cocinando, haciendo otra cosa, lo pueden oír. Entonces, por si lo quieren volver a repetir o por si se quedaron con la duda de algo, son bienvenidos a revisar esos canales. Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta otro momento. Cuídense mucho. claro que estén bien.